En la historia del crimen organizado, pocos nombres han tenido tanto peso en México y Estados Unidos como el de Rafael Caro Quintero, un personaje cuya vida parece un guión de película, pero que es completamente real. Su caso es uno de los más emblemáticos porque no solo cambió la relación entre ambos países, sino que también mostró cómo el narcotráfico puede cruzar fronteras y desatar conflictos internacionales. Caro Quintero nació en 1952 en Sinaloa, un estado conocido por sus montañas y su difícil economía. Desde joven buscó escapar de la pobreza y encontró en los cultivos ilegales una forma de generar dinero rápido. Con apenas 20 años ya era reconocido en su región y no tardó en convertirse en pieza clave dentro de una organización que marcaría la historia, el Cártel de Guadalajara. A finales de los años 70 y principios de los 80, este grupo se consolidó como el más poderoso de México. Sus líderes, entre ellos Caro Quintero, lograron crear una red de distribución que llegaba directamente a Estados Unidos. Se calcula que movían toneladas de droga, sobre todo hacia California, Arizona y Texas, generando fortunas que parecían interminables. Pero este ascenso llamó la atención de las autoridades estadounidenses, en especial de la DEA, la Agencia Antidrogas. Uno de sus agentes más destacados, Enrique Kiki Camarena, comenzó a seguir los pasos del cártel desde Guadalajara. Gracias a su trabajo, se descubrió la existencia de un gigantesco sembradío conocido como el Búfalo, considerado en su momento el más grande del mundo. Cuando las autoridades lo destruyeron, las pérdidas económicas para el cártel fueron incalculables. Este golpe encendió la furia dentro de la organización. Poco después, en 1985, el agente Camarena desapareció misteriosamente en Guadalajara. Semanas más tarde, la noticia de su muerte conmocionó a México y Estados Unidos, convirtiéndose en un caso internacional. Las sospechas apuntaron al cártel de Guadalajara, y el nombre de Caro Quintero apareció en todas las investigaciones. Lo que siguió fue un terremoto político y policial. Estados Unidos exigió justicia, y se inició la Operación Leyenda, la mayor investigación de la DEA en toda su historia. El objetivo era atrapar a los responsables y desmantelar la estructura criminal que había osado desafiar al gobierno estadounidense. La persecución se extendió más allá de México. Había rumores de que Caro Quintero intentaba huir hacia Centroamérica e incluso establecer alianzas con organizaciones en Colombia, donde los grandes carteles ya dominaban las rutas hacia Estados Unidos. La conexión entre México, Colombia y el mercado estadounidense era evidente. Se trataba de una red transnacional que crecía sin control. Finalmente, en abril de 1985, tras una intensa cacería, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica, donde se escondía en una lujosa residencia. La noticia recorrió el mundo. El hombre más buscado había caído. Fue enviado de regreso a México y sentenciado a décadas de prisión. Para muchos parecía que la historia terminaba ahí. Sin embargo, el caso apenas estaba comenzando a escribir sus capítulos más inesperados. El encarcelamiento de Rafael Caro Quintero fue considerado un triunfo contra el crimen organizado, pero el rumbo de la historia cambió drásticamente en 2013. Ese año, tras casi 3 décadas en prisión, un tribunal mexicano ordenó su liberación alegando fallas en el proceso judicial. La decisión provocó un verdadero escándalo internacional. De un día para otro, Caro Quintero pasó de ser un prisionero olvidado a uno de los hombres más buscados del mundo. El FBI lo incluyó en su lista de fugitivos de máxima prioridad y ofreció una recompensa millonaria por su captura. Su rostro apareció en comunicados oficiales, mientras Estados Unidos exigía nuevamente su extradición. Durante años se mantuvo prófugo. Se decía que se ocultaba en las sierras de Sinaloa, protegido por comunidades leales. También circularon informes que lo vinculaban con supuestos viajes clandestinos a Guatemala y Colombia, donde habría intentado reactivar viejas conexiones con redes del narcotráfico. Nadie sabía con certeza dónde estaba, pero su figura seguía siendo un fantasma que preocupaba a los gobiernos de varios países. El caso Camarena seguía siendo recordado en Estados Unidos como un símbolo de la lucha contra el narcotráfico, y cada mención al agente caído reforzaba la presión sobre las autoridades mexicanas. Para la DEA, capturar a Caro Quintero no era solo un asunto de justicia, sino también de memoria histórica. Finalmente,
En julio de 2022, tras años de operativos fallidos, la Marina de México logró ubicarlo en un pequeño poblado de Sinaloa. Fue detenido en un operativo sorpresivo que puso fin a casi una década de fuga. La noticia fue recibida como un golpe contundente al narcotráfico y como una victoria diplomática para las relaciones entre México y Estados Unidos. Actualmente, Caro Quintero enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde deberá responder por delitos relacionados con tráfico, conspiración y la muerte del agente Camarena. El caso demuestra cómo un solo acontecimiento puede trascender generaciones y convertirse en una herida abierta entre dos países. La historia de Rafael Caro Quintero es una prueba de que el narcotráfico no conoce fronteras. Sus redes se extendieron desde las montañas mexicanas hasta las calles de California, con ramificaciones en Centro y Sudamérica. Es también un recordatorio de cómo la ambición y el poder pueden cambiar el rumbo de la historia internacional. Décadas después, este caso sigue siendo un ejemplo de hasta dónde pueden llegar las organizaciones criminales y cómo un solo hombre puede convertirse en el centro de una persecución mundial. Este caso marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Si quieres conocer más historias impactantes y reales, suscríbete a Crímenes Oscuros. Voces del Silencio. Activa la campanita para no perderte lo que viene.